Vamos a presentar a un gran amigo inesperado también, que ha llegado desde muy lejos y que se ha integrado bastante en la vida cotidiana de Göttingen. Es un gran periodista en muchos temas, en muchas materias, y hace un tiempo creo que nos ha hecho un gran bien a todos dedicándose al periodismo del misterio. Es una persona que admiro realmente, que respeto mucho, pero que admiro profundamente porque es capaz de caer y levantarse sacando la mejor versión de sí mismo, y lo he visto y lo veo, y la verdad es que me llena de alegría y de orgullo estar presentando a un periodista español de primera categoría como Juan Jesús Vallejo en la señal. El Congreso de Göttingen, en la señal, me emociona. Buenas tardes, ¿cómo están? La Virgen, ¿cómo enchufan los focos esto? Bueno, voy a quitarme la chaqueta, lo primero. Porque me voy a asar. No, la dejo ahí. Gracias, Fer. Bueno, me siento en un interrogatorio de la CIA con estos focos, no veo un carajo. ¿Puedes poner la primera imagen, por favor? Lo primero, ¿hay mucha gente que escucha mi podcast aquí o no? Que levanten la mano. ¿Sí? ¿Hay muchos? Bueno, básicamente, para los que no me conocen, que sepan ustedes varias cosas. Lo primero, no soy investigador de fenómenos paranormales, no me dedico a la investigación, sino que yo soy periodista. Vivo del periodismo. No se equivoquen, no se engañen, yo vivo del periodismo, de la comunicación, ¿vale? Y desde hace básicamente 30 años, aunque he hecho muchos tipos de periodismo, de sucesos, he hecho turismo, he hecho 19 documentales, me dedico sobre todo al periodismo de misterio, que básicamente es buscar cosas curiosas, buscar cosas insólitas. En eso sí he investigado muchos fenómenos paranormales y he estado en muchos lugares del mundo, pero quiero comentarles eso. Yo soy periodista. Me dedico a esto de manera profesional. En mi vida desde hace 30 años y es algo que me fascina. Lo que pasa es que el periodismo de misterio es bastante incómodo, ¿vale? Porque el periodismo se basa en una cosa que tiene que estar muy clara: los hechos. Repito esta palabra: el periodismo se basa en hechos. Sobre hechos, ustedes darán su hipótesis y yo la mía. Y la suya puede ser tan válida como la mía, pero se basa en hechos. Y los hechos, le guste al que le guste y al que no también, son los que son. Yo mido 1,69 m y soy calvo, y es un hecho. Y ya le puedo parecer guapo, feo o regular, pero eso es un hecho. Como por ejemplo, si fuera periodista me dedicase a la política, pues se vería de un político u otro, y luego ustedes decidirán cuál de los dos es más petardo, pero es un hecho, ¿vale? ¿Les queda claro? Para los que no saben quién soy, me llamo Juan Jesús Vallejo, soy español, vivo en Bogotá, trabajé en más de 30 países, he vivido en 4, feliz de volver por tercera vez, la vez que vengo aquí a Argentina. Me encanta este país. Tenéis un pequeño problema porque coméis muy poca verdura y mucha carne, eso sí es verdad, es una cosa tremenda, cada vez que vengo es algo de flipar. Y me encanta este país, he tenido toda mi vida mucha relación con argentinos porque jugué 14 años a rugby, por eso tengo la nariz así, completamente reconstruida, algún pequeño golpecito que me di. Entonces, bueno, dirijo un podcast que se llama Noche de Misterio, que desde hace algo más de 4 años es como muy viral y se ha hecho muy conocido en América Latina. He pasado los 100 millones de reproducciones solo en YouTube. No sé cuántas reproducciones tengo en otras plataformas, porque los señores de Caracol Radio obvio que me lo dicen para que no les pida más plata. Y me ha mencionado Forbes, es de los mejores podcasters del mundo en español. Una serie de cosas que creo que no vienen al caso. Soy un ser humano como ustedes, como cualquier otro más. Simplemente mi hoja de vida es un poco peculiar.
Bien, pues me pidió Cristian que diera una charla sobre Ancient Alien y sobre extraterrestres en la antigüedad. Y me senté en casa con mi archivo, tengo un archivo un poco grande, y se me ocurrió un tema. ¿Qué les parece si todo lo que les han contado de la historia fuera falso? Completamente mentira. Que todos viviéramos en una mentira. Y no solo eso, que las religiones más importantes del mundo se basaban en una mentira. Ahí la discutimos. ¿Qué les parecería que toda la historia de la humanidad se haya basado en una mentira? Creo que el cura de Bode que me oya, si viese la charla, me va a flipar. Hace 5.500 años pasó una cosa muy curiosa, repito otra vez, hechos. Hace 5.500 años los seres humanos aprendimos a escribir. Es posible que haya escrituras antiguas a esta, pero estaba completamente desarrollada, hay infinidad de textos, es el antiguo sumerio, ¿vale? Esta gente escribía con trozos de caña y esa escritura se llamaba cuneiforme. Hace 5.500 años. Y hace 5.500 años incluso hubo el primer ser humano de la historia que firmó un texto. Nos quedó claro de quién era, en de Joana, una mujer. Bien, hace 5.500 años se creó además, menos de 5.500 años, se creó la biblioteca de Nínive. Una biblioteca en tiempos del rey Asurbanipal que intentó recopilar todos los conocimientos de la antigüedad. Piezas que obviamente no están en Irak, que es donde deberían estar, sino que están en el Museo Británico, en uno de los museos más importantes del mundo. Y en esos textos de la biblioteca de Nínive hay un texto muy importante que es el Anuma Elish, o texto de la creación, es su nombre. Y este texto de la creación nos cuenta una serie de cosas muy curiosas que seguro que ustedes ya han escuchado. Porque el Anuma Elish nos habla de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra. Y además dice que estos Anunnaki, había unos que eran buenos y unos que eran malos, había un dios que era Anu, que era el principal, y sus hijos Enlil y Enkil estaban todo el día en guerra, porque uno era muy bueno y otro básicamente era un hijo de la gran tal. ¿Puedo poner la siguiente imagen? Así lo representaban hace 5.000 años, como seres alados. Cuando va uno a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Ángeles. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos, pero también eran ángeles. Ojo con esto. Los Anunnaki, los que llegaron del cielo a la tierra. Y qué cosa tan curiosa, porque nos dice el Anuma Elish que cuando estos seres llegan aquí, ¿cómo crean al ser humano? De barro. ¿Qué nos dice la Biblia? De barro. ¿Qué dice el Corán? De barro. Y este texto, la Anuma Elish, no solamente dice que nos crean de barro. ¿Saben cómo aparece el texto, el nombre del primer hombre? Adamo. ¿Cómo se llama en la Biblia el primer hombre? Pero aquí hay un pequeño detalle. Crean el Adamo y el Adamo resulta un poco imbécil. Cogen un mono tonto, es como que lo mezclan y tal, lo crean de barro y entonces hacen una segunda versión que es el Adapa. Y este Adapa, para hacerlo más inteligente, lo hibridan, es parte de ello. ¿Cómo nos hizo Dios? A su imagen y semejanza. Pon la siguiente imagen.
Este es el dibujo original sumerio de hace 5.000 años de la creación de Adapa, que es una paranoia, porque aparece como una especie de probeta. Este es el Adapa, es el dios Anu, el dios principal, y esto como un sacerdote que está ahí con él. Yo cuando lo vi me quedé loco, porque dije, será algún tipo de alegoría o algo, pero eso me parece un laboratorio que están haciendo como una especie de obra genética. El dibujo no lo he hecho yo. Repito otra vez, los hechos. Y luego ustedes los interpretan como quieran, y mi hipótesis yo se la daré, puedo estar equivocado o acertado, no lo sé. Total, que crean este ser que es el Adapa, que básicamente serían ustedes y sería yo. Y como les he comentado, este texto tiene tal fuerza que el mito se repite en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Y es más, ¿sabe usted en qué texto de la historia se escribe por primera vez del diluvio? En el Anuma Elish. Simplemente que en vez de llamarse Noé, se llamaba Fiusudra y vivía en la ciudad de Eridu. Pero el judaísmo y el cristianismo copian el mito del diluvio del Anuma Elish. Más de 500 culturas en el mundo, 500 nos hablan de una época del diluvio. Ahora los geólogos han demostrado que hubo un evento que se llamó el Dryas reciente, en torno a hace 12.000 años, donde el nivel del mar subió en torno a 125 metros a nivel mundial y el mundo cambió. Un gran cataclismo marcado por el agua que cambió la historia de la humanidad. No lo digo yo, lo dice la ciencia y los principales geólogos del mundo. Lo pueden buscar en Google. Dryas reciente. Y estos seres los son aquí. La siguiente imagen, por favor. Nos hicieron a su imagen y semejanza. Pero resulta que como describen a estos dioses que nos dan parte de sí, es de forma antropomorfa, como si fueran igual que nosotros, con 2 pies, 2 manos, así andaban erguidos. Y esta gente, detalles súper importantes, quedaros con esto. Uno, eran doricocéfalos, tenían la cabeza alargada, ¿vale? Ciertos rasgos en la cara de reptil. Para los críticos que habrá por ahí, que sé que hay mucho investigador y demás, efectivamente, Zacarías Sitchin, que es de donde viene todo esto, él sabía leer sumerio, eso sí, inventó un montón. No voy a contar la historia que se estuvieron sacando oro, bla, 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 entonces lo inventó, pero voy a los hechos, ¿vale? Entonces, dice uno, a ver, ¿cómo coño en el Anuma Elish nos hablan hace 5.000 años de toda la historia esta de los Anunnaki que llegaron? Si esto era tan importante, tendría que haber quedado un recuerdo desde atrás de que eso era real, mucho más anterior, porque la fecha que aparece en el Anuma Elish es 445.000 a.C. Flipa con la fecha. Pues resulta que hay un lugar muy anterior a que los hombres pudieran escribir, que es el asentamiento arqueológico de Jarmo, en Irak. Todo pasó en Irak, todo. Y en el asentamiento arqueológico de Jarmo, los arqueólogos británicos descubrieron una serie de figuras de arcilla y demás, y las denominaron como la cultura Ubaid, en el 5000 a.C. Quedaron con la fecha, hace 7000 años. 5000 a.C. ¿Me puedes perdón, la anterior imagen otra vez? Básicamente, esas son fotografías del asentamiento de Jarmo que está en Irak. ¿Puedo poner la siguiente imagen ahora? Y en Jarmo aparecen estas figuras, que obviamente están también en el Museo Británico, donde se ven a los Anunnaki con forma de reptil. Fijaros en la cabeza, son doricocéfalos, y la hembra amamanta una forma humana. No solamente están esas dos figuras, hay más, y solo de las hembras amamantando, dando de sí
a los seres humanos. No he hecho la figurilla de yo, apareció en Jarmo y tiene una antigüedad de 7000 años. Y diréis, ya estoy todo pensando, los mayas se alargaban el cráneo para parecerse a los dioses. Los egipcios, por ejemplo, en la época de Akenatón, se alargaban la cabeza para parecerse a los dioses, y lo vemos en infinidad de culturas antiguas. Y por ejemplo lo vemos en Malta, en Halsafieni también, y lo vemos en Paracas, en Perú, alargarse los cráneos para parecerse a los dioses, como estos que tenéis aquí, que tienen 7000 años de antigüedad. Y esto ya es de premio. ¿En qué lugar del mundo se ha encontrado la deformación craneana más antigua? A ver, ¿en qué país? Pon la siguiente imagen. Ni siquiera fue un ser humano, fue un neandertal. Hace 50.000 años, adivináis el país, Irak, en la cueva de Shanidar. Todo pasó en Irak, la cueva de Shanidar. Y ahí tenéis recortes que nos hablan de los esqueletos y de las cosas que han sacado los arqueólogos en la cueva de Shanidar. 50.000 años. Vuelvo a repetir, los hechos son lo que son. Pasas a la siguiente imagen, por favor. Y cuando en este texto de Anomaeis nos hablan de los Anunnaki y tal, y que crean a los hombres, los Anunnaki se vuelven a las estrellas y se van de acá, pero dejan a los Igigi, los que observan. ¿Y cómo son los que observan? Con unos ojos enormes y la cabeza grande. Igigi, los que nos observan. Ellos se van y se quedan los que nos observan. Eso es una imagen real. Yo pude hacer fotografías de figuras de Igigi, tienen 5.000 años de antigüedad. ¿Dónde estaban los Igigi y la figurilla? En Irak. Y aunque hay incluso figuras de Igigi, yo las fotografié en Turquía, las hay también en Siria, porque el mito era muy importante. Igigi, los que observan. Siguiente imagen. Igigi, los que observan. Figuras en Jarmo. ¿Qué antigüedad dije? 7.000, el 5.000 antes de Cristo. Pero es que si esto fuera así, juepucha, y toda la historia de la humanidad fuera mentira, además de Irak, digo yo, que habría más sitios, ¿no? Y los que observan, ¿de dónde pensáis que es esta figura? ¿Irak? No. Yugoslavia, cultura vinca. Hace 7.000 años, exactamente igual que en Jarmo, en Irak. Simplemente que entre Yugoslavia e Irak, fue puta, hay un montón de kilómetros. Y Gigi exactamente igual. Pero el problema es que la cultura vinca no sabía escribir. No sabemos por qué hacían este tipo de representaciones. Pon la siguiente imagen. Estas son figuras de la cultura vinca y un primo nuestro de lo que nos gusta tanto hablar. Se dan un aire, ¿no? Se parecen los Igigi, los que observan, y aparecen también, por ejemplo, en la cultura vinca hace 7.000 años, cuando el hombre aprende a moldear con arcilla. Hijo de pucha, lo primero que hace es este tipo de seres. 7.000 años. A ver si me ponéis figuras de hace 7.000 años, que hay muy pocas en el mundo, y el mito se repite una y otra y otra y otra vez. Pasa a la siguiente imagen. La cultura vinca nos dejó algunas figuras como esta con una
podido traducir. No se ha podido traducir. O sea, sí nos quisieron contar algo, pero arqueológicamente nunca hemos sido capaces de descifrar su mensaje. No tenemos ni idea de lo que dice ahí. Creo que el cura de que me está llamando a la puerta. Siguiente imagen. Viene con una carabina ya. Y mira telescópica. En fin. Cultura vinca, Yugoslavia. Si nos vamos a Irak, ¿qué es lo que hacen los hombres para hablar con los dioses? ¿Qué construyen? Pirámide. La primera, la pirámide de Ur, 5.500 años de antigüedad, se llaman figurat. Y dice uno, joder, macho, todos los Ijiji, los que ven y observan toda la vaina en pirámide, pero la otra pista la tengo en Yugoslavia, ¿vale? En Yugoslavia hay pirámides, las de Bosnia y Herzegovina. Los arqueólogos están que se pegan hostias diciendo que esto es imposible porque esa tendría, la pirámide del dragón, 30.000 años de antigüedad. Y llevan peleándose 15 o 20 años. Estaban diciendo que era una gilipollez, que no puede ser, que aunque el monte tenga forma piramidal, hay varias, porque esto podría dar una conferencia, ¿vale? Hay varias pirámides y demás. Hasta que hace como 10 años, vas a la siguiente imagen. Excavando la pirámide, aparecieron placas de hormigón. Y eso no se puede falsificar. Y incluso unos arqueólogos de la Complutense, que luego los querían matar de Madrid, dijeron, yo me piro de aquí porque esto ya no lo puedo explicar. O sea, lo de la pirámide puede ser geológica. El hormigón supuestamente lo inventan los romanos hace 2000 años y la fórmula se pierde hasta el siglo XIX. Pues ese hormigón que no hemos podido datar por no tener material orgánico, está en una pirámide cuyos alrededores, encajes y túneles que ahí se veían raíces nos dan 30.000 años de antigüedad. ¿Los recordáis? Y los que observan, los Anunnaki. ¿Cómo hablo con ellos? Hago una pirámide. Me voy a Yugoslavia, cultura vinca. Aparecen esas figuras con los ojos enormes y discusión arqueológica que va a durar décadas sobre si hay pirámides y son reales. Con esa prueba arqueológica, tirarlo para atrás, lo tienen jodido. Lo van a seguir haciendo, pero bueno. Siguiente imagen. ¿Qué dice uno? Pero si este mito es tan potente y tal, el de este tipo de figuras de cabeza dolicocéfala y rasgos de reptil, fue tan potente y marcó este texto que es la Numa Elis, que copia el Corán, que copia el Talmud, que copia la Biblia. ¿Debería de haber más restos por el mundo de este tipo de seres? Colombia, Moscopán, 2000 años de antigüedad. Dentro de lo que sería la cultura de San Agustín. No tenían escritura y ni siquiera sabemos el idioma que hablaban. Pero la madre que lo parió se parece un poquito al de Jarno, ¿no? ¿Qué era? No tenemos ni idea. Lo curioso es que lleva un cetro de poder. Cetro. Un bastón. ¿Lo veis aquí? Lleva un cetro de poder. Un dios, una representación de un dios, dolicocéfalo con rasgos de reptil, descubierto a finales del siglo XIX en Moscopán, en Colombia. Los hechos son lo que son. La estatua sigue ahí en Moscopán, podéis ir a verla. Siguiente imagen. Esto me dejó loco. Templo budista Ujinara se llama, en Japón, año 2017. La foto se hizo tan viral que los monjes tuvieron que quitarla. Esto es una locura. Un ser dolicocéfalo con rasgos de reptil, vestido de samurái del siglo VII después de Cristo. ¿Qué coño hace eso en un templo budista?
perdón, que además está primero en la UNESCO, no cualquier templo, otro de los templos más importantes de Japón. Llegan los sacerdotes budistas, hacen una exposición de fotos y de cosas que hay en el monasterio, unas que están puestas públicamente y otras no, sacan esta foto, se monta un revuelo de la hostia y los monjes llegan y quitan la foto, ya estaba igual. No dijeron ni siquiera dónde coño está jodido este. ¿Vale? El templo del siglo VII se calcula, porque no hay un estudio arqueológico, que esto es del siglo VII, lo podéis buscar con la palabra fake, como queráis, no es un fake, es real. Año 2017. El templo Ujinara significa el templo de la enseñanza. ¿Qué coño hace esto en el Japón medieval? Yo no tengo ni idea, pero rarito es. Ya os he mostrado Irak, que es Asia, Oriente Medio, Moscopán, Colombia, podía sacar más cosas, Japón, sudeste asiático, otra vez la misma historia, y otra vez la misma historia que se repite desde los albores del tiempo. Siguiente imagen. Ahí lo tenéis en detalle, una foto frontal. Es que tiene un realismo que yo alucino con la foto. Y fijaros, las placas que lleva son de armadura de samurái. ¿Qué hace eso ahí? Es uno de los templos budistas más importantes de Japón. Pues ni los monjes han dicho que hace eso ahí. Rarito, ¿no? ¿Será que nos mintieron desde siempre? ¿O nadie ha querido mirar esto? A ver, el tema de los reptilianos se ha hecho muy viral en redes y hay una cantidad de estupideces que lo puede flipar. La reina de Inglaterra es un reptiliano. A ver, si yo fuese un reptiliano, un ser metamórfico, como dicen todos los gilipollas estos en internet y tal, yo sería Kim Kardashian, me pegaría unas orgías de la hostia toda la semana, iría en yates privados y me comía medio Estados Unidos, no estaría tomando té en el puto palacio de Buckingham. O sea, es que... Pero ni Kim Kardashian tampoco es un reptiliano, ya os aseguro. Es un mito antiguo tan potente que nos hace pensar cosas muy heavies, ¿vale? Lo dijo Epicuro de Samos. Lo que dice Epicuro de Samos, lo dijo en el siglo III a.C., es: hijo de puta, ¿y si Dios no existe? Si Dios es omnipotente, ¿por qué existe el mal? Si Dios puede permitirse que no exista el mal y es bueno y quiere que no exista el mal, ¿es un pringao o no es omnipotente? Pues esto es como nos cuentan en el Anuma Elish. Había unos buenos y unos malos, ángeles que cayeron. Lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Una lucha entre luces y sombras. Unos dioses que venían de las estrellas. Siguiente imagen. Los hambrientos de Saqqara. Saqqara es una de las necrópolis más importantes de Egipto. La hizo un señor muy simpático que seguro que habéis visto en las películas, que se llamaba Imhotep, que significa el que viene en paz. Y no era malo como en las películas, nos dejó más de 1000 fórmulas médicas, era un gran médico, un gran arquitecto, hizo la pirámide coronada de Djoser de la tercera dinastía. Sabéis que, bueno, Egipto es casi mi segunda casa. Y se encontró esto. El problema está en Canadá, una universidad canadiense. El problema de los hambrientos de Saqqara es que no estaban en una tumba en sí, entonces no hay contexto arqueológico. Se dicen que son predinásticos antes del primer faraón Narmer-Menes, que no está claro el nombre, antes del 3150 a.C. O sea, Saqqara es posterior, es de la tercera dinastía. Sin embargo, aparecieron en Saqqara, en un lugar que para los egipcios era sagrado, ¿vale? Pero antes del primer faraón. Fijaros en la cabeza. ¿Cómo es? Dolicocéfala. Y aquí vamos a Egipto, el país donde digo yo siempre que es el claim turístico del país, el lugar donde todo comenzó. Lo muy loco de esto, como estoy un poco siempre acelerado, se me olvidó poner la foto, es que una de las dos estatuas en la espalda tiene una inscripción
pero no está escrita en antiguo egipcio y nadie la ha podido traducir. Es una epigrafía rarísima. Nadie sabe por qué. Siguiente imagen. Ahí lo puse en detalle para que veáis bien los cráneos, ¿vale? Es una estatua muy rara, poca gente la conoce. Los hambrientos de Saqqara. Y le pusieron ese nombre porque da como mal rollo mirar las caras, pero no significa que tenga nada que ver con ninguna época de hambre ni nada. Siguiente imagen. Os comentaba antes que cuando los seres humanos quieren hablar con los dioses hace 5.500 años, construyen este figurante. A ver, en teoría, hasta los Gunung Padang, ¿sabéis lo que es Gunung Padang o no? No lo sabéis, bueno, ahora lo cuento. Hasta hace pocos años, sí o sí, la pirámide del mundo datada con mayor antigüedad. 5.500 años, 3.500 a.C., el figurante de Ur. Sin ninguna duda arqueológica, ¿vale? 5.500 años, el figurante de Ur, que es esta imagen que estáis viendo ahí, millones de ladrillos. Fijaros el trabajo, bueno, le falta toda la parte de arriba, la pirámide está destruida, ¿vale? A la vez que esta pirámide, muy poquito después, empezarían las egipcias, ¿vale? Que todo tiene un porqué también, y hay que entenderlo, que ese porqué es súper potente. Pero es que hace como un año, un poquito más, unos arqueólogos, geólogos indonesios investigando la pirámide de Gunung Padang demostraron geológicamente, con diferentes estudios, que la pirámide de Gunung Padang tiene 30.000 años. ¿No habéis escuchado bien? 30.000 años. Tengo amigos míos que han estado ya investigando. Yo he estado en Camboya ahora, pero el año que viene, o en 2 años, iré a la isla de Java a ver Gunung Padang. 30.000 años. Y otra vez, la forma piramidal. Gunung Padang, 30.000. Están investigando una que es posible que tenga 35.000 en Java. Esta, 3.500. ¿Me puedes poner la siguiente imagen? Y de esta podría daros una, no, pero 5 conferencias, sí. La gran pirámide de Keops. He puesto esa imagen porque era así. Como se vería hace miles de años, porque para mí no es de la cuarta dinastía y no es de Keops, ¿vale? La pirámide se veía así. Era completamente blanca, de piedra caliza pulida, y en la parte de arriba tenía un piramidón de oro. Medía en ese momento 146 metros, 220 metros de lado. Tiene algo más de 2,5 millones de bloques de piedra, de entre 3,5 a 5,5 toneladas. Pero en la parte superior tiene piedras de más de 120.000 kilos que la subieron a más de 100 metros de altura para hacer lo que se llama la supuesta cámara del faraón, que para mí no es ninguna cámara del faraón. Esas piedras son de granito rosa que viene desde Asuán a algo más de 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, con mis amigos egipcios, cuando estoy allí y digo, a ver, vamos a entender bien esta historia. No sé cuántos sabéis estar en Egipto, es estar al lado de la Gran Pirámide. Es la cosa más hijo de puta enorme que vais a ver en vuestra vida. No es grande, es absurdo, ¿vale? Si yo desmonto eso, puedo hacer una muralla de 2 metros rodeando toda Francia. Ojito. Entonces, a ver, que ya los arqueólogos ni siquiera defienden esto, ¿vale? Ahora hablan de sistemas de poleas, de palancas, o sea, hacer una rampa de arena que vaya rodeando esto, haciendo que trabajen, perdón que me río, 120.000 personas, lo vuelvo a repetir, 120.000 personas trabajando durante 30 años. ¿Alguno ha coordinado un equipo de 10 personas? 120.000 sin radio. En la época del cobre, el único metal que conocían los egipcios hace 4.500 años era el cobre. En la época del cobre, coordinar 120.000 personas,
poner 2,5 millones de bloques de piedra sobre trineos de madera que vas echando agua para que puedan ir avanzando, tirando con sogas que estaban hechas de papiro. Durante 30 años, 120.000 personas tuvieron que poner una piedra cada 7 segundos. Antes las hicieron los marcianos, macho. Cada 7 segundos. Coordinar a 120.000 personas que los únicos instrumentos que tenían eran de cobre. ¿Habéis visto la dureza que tiene el cobre? Ya, es ridículo. No hay ni un solo texto egipcio que diga que la hizo Keops. Cuando llegan los faraones Ptolomeos, sabéis que Alejandro Magno se hizo faraón de Egipto, y Ptolomeo, que es el que le sigue después de su muerte, llega y dice: como soy extranjero, voy a enrollarme con los egipcios, y entonces le manda a los escribas que hagan una estela muy famosa que se llama la estela de inventario. Hazme un inventario de todos los monumentos egipcios que como faraón los voy a conservar y los voy a mejorar, como hicieron los templos egipcios del Nilo. ¿Sabéis lo que dice la estela de inventario de la Gran Pirámide? El templo de adoración de la diosa Isis. De Keops ni mierda. Vale. Siguiente imagen. Así se ve con la ciudad del Cairo de fondo. Lo que hay a la izquierda es un hotel que se llama el Mena House. Y ya os digo, no es grande, es ridículo. O sea, es absurdo. O sea, un ser humano es una mierdecilla así, ese punto. O sea, es muy grande. Muy grande. Siguiente imagen. A ver, hay pruebas arqueológicas que nos digan que la Gran Pirámide puede ser anterior a la época de Keops, porque no hay ni un solo texto egipcio que nos diga que es de Keops. Sí, señor. Este huevo que está en el Museo Nubio de Asuán. Y en este huevo se ve, bueno, el huevo es de la cultura nagada. Ese huevo tiene algo más de 6.000 años de antigüedad, ¿vale? Y los hacían porque eran de huevos de avestruz que ponían en las tumbas porque pensaban que el alma del difunto podía entrar en el huevo y volver a renacer. Y aquí veis claramente el río Nilo y a la izquierda 3 pirámides. 1000 años antes del primer faraón. 1000 años antes. Y repito, todo lo que estoy diciendo son hechos. Siguiente imagen, por favor. Y esta es la mejor, esta me encanta. Hubo un arqueólogo que se llamaba Dixon, era escocés, es el único que encontró objetos dentro de la Gran Pirámide, porque en el siglo IX después de Cristo el que la abre es el califa Al-Mamun. El califa Al-Mamun rompe la pirámide, que es por donde se entra a día de hoy, rompe la pirámide y dentro no encuentra absolutamente nada. Nada, ni un resto de cerámica del saqueo de la tumba, ni absolutamente nada. ¿Vale? Bien, pues Dixon, un arqueólogo escocés, lo que sucede es que es el único arqueólogo que encontró en el siglo XIX algo dentro de la pirámide. Encontró una bolita de piedra, un gancho de cobre y unos trozos de madera de cedro, de una vara de cedro. La bolita y el gancho acabaron en el Museo Británico, pero la vara se perdió. Y como el tío resulta que era fumador como yo, hace pocos años, en la Universidad Escocesa en la que él trabajaba, moviendo archivo antiguo, sacaron una caja de puros y ahí estaban los trozos de la jodida vara de madera, ¿vale? De cedro, una vara de cedro. Bien, y entonces ya dijeron los arqueólogos: bueno, para que todos los frikis estos no me toquen los cojones, que vamos a hacer ahora una prueba de carbono 14 para que se calle en la boca, porque va a salir de la época de Keops, hace 4.500 años. 3.300 antes de Cristo, está buena, 150 años antes del primer faraón. Y eso es ciencia. ¿Qué hicieron todos los arqueólogos? Mirar para otro lado ya. 3.300 antes de Cristo. ¿Vale? Como pone arriba, la madera data de 500 años antes de que reinara Keops. Brutal.
Kijiji, los que observan y hacen pirámides. Estamos en la cultura vinca, hacen pirámides. Nos vamos a la isla de Java, 30.000 años, pirámide de Gunung Padang. Se ponen a hacer un grupo de ingenieros, había unos rusos y otros no me acuerdo, un grupo de ingenieros a nivel mundial, intentan investigar si la Gran Pirámide es un condensador de energía electromagnética. Y se ponen contra un montón de cacharros, un montón de meses, y se quedan locos, porque resulta que es un condensador de energía electromagnética. Y la condensa en 3 sitios, en las 3 cámaras que tiene, ¿vale? Y en la superficie de la pirámide. Pasa a la siguiente imagen. Estos son los gráficos del estudio, ¿vale? Y ahí se ve cómo condensa la energía electromagnética, y lo más flipante de esto, ¿cuál es el dios principal egipcio? Ra, el sol. Bien, pues ahora empezaron a hacer placas de silicio y en nanotecnología le meten la forma geométrica exacta de la Gran Pirámide, y la placa de silicio absorbe casi el doble de energía solar que una placa normal. Flipa con esto. ¿Cómo coño podían saber los egipcios esto hace miles y miles y miles de años? Ha tenido una aplicación práctica para mejorar las placas solares en el mundo, investigando una cosa que tiene miles y miles de años de antigüedad. Pasa a la siguiente imagen. Y no solo eso, bueno, estas son básicamente las 3 cámaras. Yo tengo suerte de estar en todas. Esto es la cámara del caos, que le podían haber puesto la cámara de mi abuela, porque no hay nada, simplemente está debajo de la meseta de Giza, ¿vale? La cámara de la reina, que está aquí, que jamás se encontró ninguna reina ni nada, y la cámara del faraón, repito, es de granito rosa. Estas son las cámaras de descarga que no tienen funcionalidad alguna, simplemente descansar la estructura de la pirámide. Y llegó Zahi-Hawass, que es un genio, y el arqueólogo egipcio más famoso del mundo, y dijo: da igual que hagan un proyecto que se llama Gran Pirámide con muones y tal, si no hay nada, la Gran Pirámide está ya todo descubierto. Pues puta, menos mal. Es tan grande que dentro cabe la Estatua de la Libertad. Y no tenemos ni puta idea de qué hay en esa cámara oculta de la Gran Pirámide. Hay otra muy pequeñita aquí, que ya habéis visto las imágenes a nivel mundial. Imagino que han metido un robot, o sea, perforaron y metieron una cámara, y es una oquedad vacía que alguna función tiene que tener, pero ni puta idea. Pero esta gigante, esa es enorme. Las pirámides nos siguen guardando infinidad de secretos, y yo sí las relaciono con seres que vinieron de otro mundo. En mi hipótesis puedo estar equivocado, ¿vale? Siguiente imagen. ¿Se trabó o qué? Ahí está. ¿Sabéis que hace casi un siglo ya, menos de un siglo, a mediados del siglo pasado, hubo unos científicos que hablaron de una posibilidad que a día de hoy la que apoya la gran mayoría de la ciencia, es que el origen de la vida en la Tierra es extraterrestre, porque llegó un cometa y ese cometa tenía bacterias y aminoácidos en el hielo del cometa y se estrelló sobre el océano. Ya teníamos agua, y entonces eso fue desarrollando la vida gracias también a la actividad solar del Sol, a tener esos aminoácidos que eran fundamentales. Se llama la teoría de la panespermia. No sé si alguna vez la habéis escuchado. Teoría de la panespermia. Bien, tú te vas al Museo del Cairo, yo he estado delante de eso 1000 millones de veces, hace 5000 años. Eso es un piramidón de basalto que representa el mito de la piedra Ben-Ben. Los antiguos egipcios hace 5000 años, 5000, escribieron que la vida
llegó a la tierra gracias a una piedra que ellos llamaban la resplandeciente o Ben. Ahí, en ese piramidón, nos lo cuentan. Y esa piedra cayó al océano y se creó el Nun, el océano primordial de la vida. Y gracias a los rayos de sol de Ra se creó la vida hace 5.000 años. Nosotros, a mediados del siglo pasado. Siguiente imagen. Está un poco atascado. Y cuando se crea el Nun, es que todo está escrito, tío. Cuando se crea el Nun, el océano primordial de la vida, y empieza la vida, llega el dios Atum, que es ese que tenéis atrás, que significa el que existe por sí mismo. ¿Sabéis dónde vivía Atum? En una pirámide. No lo he escrito yo, lleva escrito 5.000 años. Atum, el que existe por sí mismo. Pasa a la siguiente imagen. Repite en la Biblia, en el Talmud, en el Corán, y la podemos ver en Yugoslavia, y lo podemos ver en América, y lo podemos ver en Japón. Y hay un sitio que es muy particular en el mundo, que es el plató del Tassili. Es una meseta montañosa a 1.200 metros de altura sobre el desierto del Sáhara, muy al sur de Argelia, ¿vale? Y resulta, que no sé si sabéis esto, pero el Sáhara se desertiza hace 7.000 años. Hasta el 5.000 a.C., el Sáhara era como la actual sabana africana. ¿Habéis visto los documentales de National Geographic que hacen un montón de búfalos, leones y cocodrilos? Ese es el Parque Nacional Masai Mara, que está entre Kenia y Tanzania. Básicamente el Sáhara era así, no había desierto, ¿vale? Hace 7.000 años es cuando empieza el proceso de desertización. Bien, pues en el Sáhara, en esta meseta montañosa, nadie se puede explicar dos cosas. ¿Por qué hay más de 20.000 pinturas rupestres? 20.000, la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo. Más de 20 culturas africanas durante miles de años fueron al Tassili a dibujar cosas. Porque yo creo que ahí pasó algo muy importante. Repito el dato otra vez, más de 20 culturas africanas. Y ahí en el Tassili, que hijo de puta lo que es subir, porque hay que subir por ahí. Eso es uno de los caminos para subir al Tassili. Yo estuve allí hace como 15 años. Estábamos solamente dos grupos de personas, unos señores muy simpáticos que se llaman Al-Qaeda en el Magreb, que habían secuestrado 10 alemanes antes de que llegaran, y luego yo que soy gilipollas se me pagaban y fui para allá. 15 días sin duchar en medio del desierto, olía bastante mal, ¿vale? Es un poco incómodo hacer chichi popó en el desierto todos los días, pero realmente cuando subes al Tassili subes a un mundo perdido, a un mundo olvidado. Y hace 12.000 años, que hay pinturas de hace 12.000 años, aunque no hay una prueba de datación de carbono 14 clara, pero los arqueólogos dicen que hasta 12.000, nos dibujaron ese Sáhara cuando era un vergel, cuando era como la sabana africana, con hipopótamos, jirafas, con unas escenas de realismo tremendo, con caravanas que atravesaban la zona. Pasa a la siguiente imagen. Y hay un lugar que los tuareg, toda la nomenclatura, los nombres son en Tamashek. Esto es un anillo tuareg, para que no me ataquen los demonios. Es otra charla. Hay un lugar que denominan Yabaren, que significa en Tamashek el Valle de los Gigantes. Y ahí hay una pintura que lo llaman el periodo de las cabezas redondas, supuestamente las más antiguas, hace 12.000 años. Fijaros, lleva como una escafandra y está orando a un dios, le llaman el dios de la lluvia, que está por encima de las nubes. A tal punto, creo que habéis visto esa imagen, creo que no la ha puesto siquiera, porque el hijo de puta de Henry Lord se la cargó, el arqueólogo. Había una figura enorme, como con una escafandra y un visor aquí y tal,
que cuando lo vio lo bautizó como el gran dios marciano, pero al calcarlo se lo cargó y no queda en un carajo. Vale, Yavaren, el valle de los gigantes. Siguiente imagen. Y yo que estuve allí 7 días andando, descubrí cosas que me dejaron loco. Vuelvo a repetir, los hechos son lo que son y cada uno que los interprete como le apetezca. Eso es una imagen de una caravana que va por el desierto. Y ahí veis, por ejemplo, que van hombres, guerreros, con escudo, con lanza, con camellos. Lo veis claro, ¿no? ¿Sí? Listo. Y hay escritura. Muy difícil de traducir, pero bueno, se llama tifinag. Se podría con algún epigrafista, aunque no es nada fácil, ¿vale? Que es la misma que aparece en el caso este de JJ Benítez, que el que le dijo lo de la escritura fui yo, fue un servidor. Pero bueno, ¿veis algo raro en la lectura? El tamaño de uno. Pon la siguiente imagen. Fijaros el tamaño de un guerrero y de los 3 que van detrás. Son mucho más pequeños, tienen la cabeza dolicocéfala, alargada, y esto sí que me dejó loco. Tiene barba osiriaca, como hacían los faraones, como símbolo de poder. Y al guerrero le llegan por el codo. No lo pinté yo, si lo fotografié yo, la fotografía es mía. ¿Qué mierda es eso? A mí cuando me llegan los arqueólogos y me dicen, no, es que tomaban hongo. Digo, hijo de puta, yo he tomado hongos, ayahuasca, todas las drogas que tengo, todo eso. Yo a pedo del carajo, con chamanes yo creo que pero eso nunca lo he visto. Entonces yo no lo entiendo. Rarito, ¿no? Siguiente imagen. Y esta sí que me dejó loco, pero loco del carajo. Eché un día por un camino de cabras y entonces descubro esta figura. 2 Ijiji, los que observan. Y los veo. Uno tiene como una especie de didgeridoo o algo, como un instrumento, y detrás tiene peces y como si hubiera cogido cosas de un río o algo así, y tiene delante otro con los ojos enormes levantando los brazos al cielo, con figura rechoncha exactamente igual que los dibujos que nos hacen los abducidos y las personas que han estado en encuentros del tercer tipo. Siguiente imagen. ¿Esta es la última o queda alguna más? 3 más. Listo. Bueno, me hice una foto para decir, la descubrí yo. Me la han robado tanto los bancos de fotos, me importa un carajo, yo lo doy gratis, cuando queráis se las paso por WhatsApp, no quiero cobrar de esto, pero para mí sí fue una emoción porque hay muchísimas pinturas sin catalogar y yo tuve la suerte de descubrir esta, que por las muchas vueltas que le dé, a mí me parecen ser de otro mundo. Siguiente imagen. Imágenes realistas como esta. Fijaros estos 3 señalando las estrellas y fijaros. ¿Veis los 2 objetos? Sí. ¿Los veis? Al lado de la luna. Como si naves de otro mundo descendieran sobre la Tierra. Hace miles y miles de años no sabían escribir, no tenían fotografía, pero sabían dibujar. Y dibujaban lo extraordinario que veían. Es mi hipótesis. ¿La puedo demostrar? No, es la mía. Siguiente imagen. ¿Esta es la última o falta alguna? ¿Falta alguna más? Listo. Esta me dejó loco. Os dije, los Anunnaki, y había unos que eran buena gente, buena onda, los ángeles, y otros que eran unos hijos de puta, los demonios. Como si fuese una nave y tiene guerra. Como si fuese un cacho de hijo de la gran puta. Curioso, ¿no? Hace 10.000, 12.000 años. Pasa la siguiente imagen y puse esta ya para terminar. A ver,
Mi conclusión, mi hipótesis, ojo, que puedo estar equivocado, que la vuestra es tan válida como la mía. Todo lo que os he puesto son pruebas arqueológicas, son hechos. Y yo soy una persona tremendamente espiritual, no me considero, por ejemplo, muy budista, tengo un mental budista y tal, y no quiero convencer a nadie ni de un carajo. Y me parece genial que crea en Jesucristo, en Mahoma, en Abraham y en lo que sea. Tengo amigos judíos, musulmanes, cristianos, y cada uno escoge su espiritualidad. Ahora, cerrar los ojos, aparte de nuestra historia, ¿es un error? Creo que sí. Y creo que este mundo es tremendamente imperfecto, y que hay ángeles, y que hay demonios, y que hay luces, y que hay sombras. Que este planeta siempre fue un campo de batalla entre el bien y el mal, y que a día de hoy lo sigue siendo. Y no este planeta, todo el universo. Porque yo sí le creo a Epicuro de Samos. Cojones, Dios. Si no quería que esto fuera buena onda, ya te lo podías haber currado un poco más. Te podías haber cargado a todos los políticos del mundo para empezar. ¿Me entiendes? ¿Esto cambia mi vida en algo? No. Simplemente creo que tenemos más relación con las estrellas de lo que pensamos. Si nos crearon unos extraterrestres porque les apeteció y tal, ¿qué más da? Nuestra conciencia seguirá viajando por un multiverso el día que yo no esté aquí. Creo que eso no cambia nada. Pero lo que pasó en la Tierra hace miles de años es tan potente que quedó por escrito y quedó reflejado en dibujos y en escultura por todo el planeta. Y esto creo que nos pone en un sitio en el universo, que no es un universo, que es un multiverso. Y estamos ahí como un mono desnudo, y nosotros decidiremos si lo que dejamos es un rastro de luz o de sombra, porque hagamos lo que hagamos, el universo habrá luces y habrá un montón de hijos de la gran puta. Espero que os haya gustado la charla.